Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte del webinar que veníamos trabajando en el que tuvimos previo a en la sesión 1 de ese webinar, en el que buscábamos entender las finanzas para la estrategia empresarial. En ese orden de ideas, lo que nosotros estábamos buscando principalmente era entregarles a ustedes unas recomendaciones de cómo pueden abordar las finanzas del emprendimiento de base tecnológica, de la startup, desde una perspectiva estratégica para el crecimiento de la empresa. En ese orden de ideas estábamos abordando un par de puntos como lo están viendo en este momento en la pantalla. Entonces hablábamos del entorno, de la importancia que tiene conocer muy bien cómo está el componente macroeconómico y los impactos que este tiene dentro del desarrollo de la organización. Aquí es muy importante que nosotros entendamos cómo todo lo que sucede en el entorno de la empresa termina impactándonos de manera directa. Es más, antes de empezar esta sesión, que está más enfocada en temas de financiamiento, pues vamos a poder advertir cómo hay un factor macroeconómico, realmente son varios, pero cómo hay un factor macroeconómico que también deberíamos de tener en cuenta al momento de identificar cuándo queremos realizar o cuándo queremos obtener financiamiento para crecer nuestro modelo de negocio. Entonces, el entorno nos va a seguir influenciando sobre la toma de decisiones, así nosotros, por ejemplo, en este caso estemos hablando particularmente de financiamiento para la organización. Entonces, está el entorno, está el modelo de negocio que también obviamente nos va a seguir impactando, pero ya lo revisamos en el webinar anterior, o sea que invitados pues a los que no han visto el webinar anterior a que también puedan aventurarse y adquirir esas habilidades interesantes, o por lo menos tener esa ruta y esa guía que hoy dispone la Gobernación del Valle del Cauca para que los emprendedores de base tecnológica puedan adquirir herramientas que les permitan ser más eficientes en la toma de decisiones estratégicas para la organización. Entonces, invitados, pero igual, es algo que también vamos a tener en cuenta al momento de identificar cuándo nosotros debemos obtener y cómo deberíamos obtener ese financiamiento que vamos a revisar minutos más adelante. ¿Listo? Entonces, como lo están viendo, entorno, modelo de negocio, y estábamos en el análisis de los recursos que tiene la organización, ¿no es cierto? Se supone que entorno, modelo de negocio, recursos derivan en el plan estratégico que ojalá le permita a la compañía crear riqueza futura. En la revisión de esos recursos habíamos visto una herramienta interesante, el flujo de caja, y ya pues teníamos ahí una parte de lo que estaba pasando con la organización. Pero, digamos, el segundo punto es, listo, yo ya sé cuáles son los recursos disponibles que tengo dentro de la empresa. Ahora bien, si yo quisiera obtener financiamiento, ojalá sea preferiblemente para escalar ese modelo de negocio, ¿qué aspectos debería tener en cuenta? Entonces los que vamos a revisar ahora en este webinar. Y pues nada, bienvenidos, agradecerle de nuevo pues a la Gobernación por generar estos espacios para poder compartir contenido que ojalá sean de mucho provecho para ustedes. Financiamiento empresarial. Entonces, como lo hablábamos ahora, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es cuánto cuesta endeudarse. No siempre endeudarse cuesta lo mismo. Por lo menos si vemos el costo del endeudamiento, del financiamiento, como la tasa de interés que nos van a cobrar para poder acceder a esos recursos. Y aquí es importante tener en cuenta que no siempre los recursos tienen el mismo costo, es decir, las tasas de interés no siempre son las mismas. Estas responden de manera natural a las dinámicas macroeconómicas del país, por lo cual, dependiendo del momento macroeconómico en el que estemos, va a ser más barato, sencillo acceder a financiamiento que en otros momentos. Aquí podemos ver una gráfica que nos intenta mostrar un poco acerca del comportamiento que ha tenido la tasa de intervención de política monetaria del Banco de la República. Como ustedes pueden observar, estuvo hace un par de meses rondando el 10.8, la tasa llegó a estar más alta y ya ha venido disminuyendo gradualmente a lo largo de los últimos meses, a pesar de que por momentos se ha podido estancar ese decrecimiento en la tasa de política monetaria del Banco de la República. ¿Por qué ocurre básicamente esto?
pues digamos, hay varios factores que pueden estar influyendo. Uno de ellos, que quizá es el que ahorita tiene mayor peso al momento de tomar la decisión, es la inflación. Lo que está sucediendo con la inflación en el país afecta las decisiones que toma el Banco de la República con respecto a la tasa de interés. De tal suerte que si la tasa de interés empieza a bajar, lo que se esperaría es que la inflación eventualmente pueda empezar al mediano plazo a incrementarse. ¿Debido a qué? Pues a que obtener recursos se vuelve técnicamente más económico, lo que incide en que haya más gente dispuesta a adquirir bienes y servicios. Cuando tenemos momentos de inflación alta, lo que hace el Banco de la República es intentar subir esa tasa de interés de tal forma que la gente prefiera no endeudarse, con lo cual el consumo de bienes y servicios se espera disminuya en el tiempo. Entonces miren que el momento de inflación incide en lo que puede llegar a ser la tasa de política monetaria del Banco de la República, y esta tasa a su vez incide en lo que son las tasas de interés de los bancos comerciales o de las entidades que nos están ofreciendo financiamiento. Con lo cual, no siempre nos va a costar lo mismo acceder a financiamiento. Habrá momentos de contexto macroeconómico en el que es más estratégico acceder al financiamiento porque vamos a poder obtener tasas quizá más económicas, pero también hay momentos en los que acceder a financiamiento se termina volviendo más costoso. Por eso es importante que nosotros sepamos para qué es el recurso, si es sumamente urgente y si el momento macroeconómico lo amerita. Habrá proyectos de expansión para los cuales se está buscando el financiamiento que podrían llegar a esperar, con lo cual podríamos tener tiempos en los que la tasa de interés sea más barata y ello nos permitiría financiar ese proyecto de expansión a tasas más accesibles. Entonces, habría que entender también en qué momento estamos para que nosotros identifiquemos qué tan pertinente es obtener o acceder a ese financiamiento, qué tan estratégico es desarrollar o implementar un plan de expansión y si vale la pena pues estar, digamos, explorando esas fuentes de financiamiento para poder lograr esa expansión del modelo de negocio. Entonces, chévere que nosotros también involucremos todo el tema macroeconómico dentro del análisis de la pertinencia de acceder o no a esos recursos financieros. Ahora miren la pregunta que aparece en pantalla, que me parece muy interesante de reflexionar un poco y que ustedes quizás se detengan en ese momento a hacerse la pregunta: ¿la deuda es buena o la deuda es mala? Yo creo que, además, siento que muchas de las cosas que nosotros hacemos, alejándonos un poco también de las finanzas, pero en términos generales, muchas de las cosas que hacemos son bastante intuitivas. ¿Esto qué quiere decir? Fácilmente nosotros podríamos deducir si es bueno o es malo varios aspectos de la vida. No obstante, creo que a veces no hacemos las reflexiones suficientes y tomamos decisiones que, a pesar de ser conscientes no son las adecuadas, igual las terminamos tomando. Yo creo que así, digamos, en el grueso de las actividades que nosotros desarrollamos, a pesar de que eso ocurre, también nosotros no solamente lo hacemos mejor en ese espacio cotidiano general, sino que también lo hacemos en el ámbito financiero. Es bastante intuitivo eventualmente nosotros reflexionar sobre si la deuda es buena o es mala. Y a priori algunos dirán, pues eso va a depender de ciertos factores, ¿no?, que nosotros debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, vamos, endeudarse, y por estas fechas, pues, endeudarse para comprarse el estreno de diciembre, pues eso no hace ningún sentido, entendiendo que pues no me va a generar recursos a futuro esa decisión que estoy tomando con la inversión. Por el contrario, va a comprometer mis ingresos del futuro al pago de esa deuda. Entonces nosotros podríamos empezarnos a aproximar un poco a lo que podría llegar a ser una buena y una mala deuda, teniendo en cuenta como primera medida pues lo que está relacionado directamente con el destino que le estamos dando al recurso que estamos obteniendo con la deuda, ¿no? Entonces, si ese destino es productivo, podríamos estarnos aproximando a lo que sería una buena deuda. Es decir, cuando yo tomo un recurso prestado y ese recurso lo utilizo para adquirir un activo que me va a generar ingresos a futuro,
podríamos estarnos aproximando un poco a ello, ¿no? Y quizá podría ser la base que nos permita a nosotros identificar si el financiamiento es bueno o no lo es, ¿no? No es el único, ya lo vamos a ver, pero quizá podría ser la base para nosotros poder identificar si lo que estamos haciendo es correcto o no. Teniendo en cuenta o partiendo con la premisa que todo recurso que obtenemos por financiamiento, ese recurso debe ser devuelto, debe ser retornado a quien nos lo entregó como préstamo. Entonces, como yo debo devolver ese recurso, lo más correcto sería que el uso que le dé sea para algo que me genere los ingresos suficientes que me permita pagar la deuda, pagar intereses y beneficiarme de haber utilizado el recurso. Cuando el destino no me permite generar recursos a futuro, nuevos ingresos, pues podríamos tener una situación para nosotros analizar profundamente si vale la pena y si hace sentido que estemos destinando ese financiamiento a aquellos bienes o servicios que no nos están permitiendo a futuro poder pagar la deuda. Entonces, para que nosotros no nos quedemos solamente ahí en este tema del destino, aquí hay unos tips que pueden ver en pantalla que nos podrían a nosotros servir bastante para identificar cuándo es bueno usar el capital o qué deberíamos de tener en cuenta para determinar si hace sentido o no hace sentido utilizar el recurso de financiamiento, utilizar ese capital en algún bien o servicio que estoy adquiriendo. Entonces, lo primero lo estábamos hablando del destino. Definitivamente deberíamos de estar pensando en destinos que sean productivos, es decir, adquirir financiamiento para poder tener un activo que me va a generar nuevos ingresos a futuro. Esa es la base de poder identificarlo o no. Lo segundo, pues fuentes de financiamiento, ¿no? ¿Es la fuente de financiamiento adecuada según mi perfil? ¿Es la que más se adapta a mis características, ¿no? Hoy en día las distintas opciones que nosotros tenemos para financiarnos tienen una particularidad o quizá, dicho en mejores palabras, tienen algo interesante por ofrecernos, y es que estas distintas entidades a las que hoy en día podemos acceder, pues se han venido especializando en nichos, en mercados. Entonces, hay bancos que prefieren atender jóvenes, hay bancos que prefieren atender personas ya en edad de pensión, hay entidades que prefieren atender modelos de negocio que tienen impacto social o tienen impacto o generan temas de sostenibilidad o están aportando a temas de sostenibilidad. Hay otros que prefieren atender en etapas muy tempranas los modelos de negocio o poblaciones más vulnerables, en fin. La oferta que hoy en día tenemos, que la vamos a ver al final de este webinar, pues nos permite o nos invita mejor a que nosotros hagamos un análisis muy bien de esas fuentes de financiamiento. ¿Cuál es la que mejor se adapta a nosotros? Entonces, también nosotros podemos tener un buen destino, pero si estamos ante una mala fuente de financiamiento, probablemente esa deuda no sea tan buena, habría que replantearla. Otra es el plazo. Y en finanzas, el concepto que existe de valor del dinero en el tiempo es muy potente, y no solamente es muy potente, sino que matemáticamente también, cuando nosotros lo revisamos, podemos evidenciar cómo el tiempo termina siendo un determinante fundamental al mismo tiempo, pues, para poder establecer si la deuda fue buena o no. Y para hacer un poco más tangible esto que les quiero decir, cuando nosotros desembolsamos un recurso financiero para comprar inventarios, por ejemplo, y una vez nosotros vendimos ese inventario que adquirimos, si nosotros no vamos y pagamos la deuda, pues estamos ante una situación bien particular. ¿Por qué? Pues porque si yo desembolso un crédito, lo voy a pagar a 36 meses, pero resulta que yo ya lo vendí. Yo lo que estoy haciendo es pagando unos intereses por encima quizá de lo que había estimado, y eventualmente la ganancia que yo iba a generar por vender ese inventario se me está terminando diluyendo entre los intereses que estoy pagando por esa deuda. Así que no haría como tanto sentido que yo financie la adquisición de un inventario que ya vendí, pero que estoy tomándome mucho más tiempo del adecuado para poderlo pagar, ¿no? Entonces,
Acá nos encontramos ante este tercer punto tan interesante, que es el plazo que estamos destinando nosotros para pagar ese activo que adquirimos o ese bien o servicio que nosotros adquirimos, ¿no? Esperaría uno que mientras yo me pueda beneficiar de eso que yo compré con la deuda, el tiempo que yo me esté beneficiando, pues debería de ser acorde a la amortización de esa deuda. En ese orden de ideas, pues si yo compro un inventario, a los 3-6 meses que lo vendí, debería pagar la deuda. Si yo compro una bodega y me voy a beneficiar por 10 años de esa bodega, pues hace más sentido que yo la esté pagando a 10 años. Y no es solamente, digamos, por esa lógica que podemos encontrar entre el tiempo que me beneficio del bien o servicio y el tiempo que yo utilizo para poderlo pagar, sino que también el tiempo es lo que termina influyendo más en los intereses que nosotros pagamos. Y no es solo por el hecho de que, pues obviamente al tomarme más tiempo, pues más intereses voy a pagar, sino por el efecto que tiene el tiempo dentro del el pago de los intereses. Es un efecto que es bastante interesante de entender y de leer y que afecta de manera significativa al final el costo de adquirir ese bien o servicio del que me estoy beneficiando. Entonces, importantísimo que nosotros nos fijemos en el plazo. Podemos tener buen destino, puede ser una buena fuente de financiamiento, pero si el plazo no es adecuado, también podríamos estar ante una mala deuda. La tasa de interés, yo creo que es algo ya bastante intuitivo, que no pretendo detenerme mucho, pero pues evidentemente a menor tasa de interés puede adquirir los recursos, pues más interesante para mí, mayores beneficios voy a poder obtener eventualmente del financiamiento que estoy tomando. Entonces, puedo tener buen destino, puedo tener una buena fuente de financiamiento, el plazo puede ser adecuado, pero si la tasa de interés está por encima de la tasa que yo realmente debería de pagar, ahí también podríamos estar ante una mala decisión de haber tomado una deuda, pues porque una tasa de interés que esté por encima de la que realmente debería yo pagar podría derivar en que no lo pague de manera adecuada o en que el pago que estoy realizando por esa deuda pues no a capital, por supuesto, sino a los intereses, sea superior a los beneficios que voy a obtener. En consecuencia o en relación con ello, lo que nosotros tendríamos es que pues vamos a quizá no generar beneficios de esta decisión, sino que por el contrario podemos estar ante una mala decisión financiera. Y finalmente, pues el pago. Debo advertir que tengo capacidad de pago, que cuento con la capacidad suficiente para poder retornar esos recursos. En la medida en la que yo logre evidenciar que tengo esa capacidad para retornar los recursos, pues va a ser mucho más eficiente y va a ser más inteligente la toma de decisiones. Saber que contamos con esa capacidad es absolutamente necesario para la toma o para la decisión o para el análisis de si la deuda que estoy tomando es buena o no lo es. Acá una frase que me parece muy interesante de Warren Buffett, un inversor que considero a modo muy personal es el mejor de todos los tiempos, bastante reflexiva, ¿no? Si compramos cosas que no necesitamos, probablemente vamos a tener que vender cosas que sí necesitamos. Muy al lugar pues a la toma de decisiones en temas de deuda. Cuando adquirimos con esa deuda cosas que realmente no son productivas, no vamos a necesitar y demás, quizá para poder subsanar esa situación vamos a tener que salir de algunos bienes que realmente sí necesitamos y que pueden estar siendo productivos en este momento de la vida. Por eso, no solamente para la toma de decisión con respecto a la deuda se hace necesario entender cuál es el destino que le estamos dando al capital, sino que quizá esta es una reflexión que nosotros deberíamos de hacer en términos generales con todos los recursos que nosotros tenemos. ¿Realmente le estamos dando el uso adecuado a ese capital? ¿El destino que le estamos dando al capital es productivo y nos genera los beneficios suficientes o atractivos para nosotros haber destinado el capital a ese activo? Yo creo que así la fuente no sea puntualmente recursos otorgados por terceros, sino que sean recursos propios, independiente de nuevo de dónde provenga el capital, siempre deberíamos de plantearnos esta pregunta: si realmente lo necesitamos y si esa decisión que estamos tomando
nos conduce a incrementar ese capital que estamos destinando. Acá en pantalla pueden ver en este momento cómo se ha comportado la mora del sistema financiero colombiano. Esto es un dato de un par de meses atrás, pero típicamente digamos que la mora ha tenido comportamientos similares en cuanto a el porcentaje de personas que tienen un saldo de cartera que presenta vencimientos mayores a 30 días. Y una reflexión interesante previo a entender esas fuentes de financiamiento es poder analizar e interpretar este componente que me parece sumamente interesante y diciente para nosotros poder identificar cómo funciona el sistema financiero. Si nosotros advertimos de manera adecuada la forma en la que el sistema financiero opera, pues vamos a poder quizá estar mejor preparados para poder acceder al financiamiento. Entonces, acá en la linecita que se ve como morada, nosotros podemos estar advirtiendo cómo se ha comportado esa mora, es decir, personas que llevan más de 30 días sin pagar su obligación financiera. Usualmente cuando hago esta pregunta en espacios en los que tenemos la participación de varias personas, me llegan respuestas muy interesantes, como 60%, 70%, hay gente que menciona 90%. Típicamente uno puede advertir en las respuestas de las personas que solemos pensar que la mayoría de personas que tienen una obligación no la pagan. Y yo a la conclusión que llego o suelo mencionar es que todos los que están ahí son mala paga, porque si uno de entrada está suponiendo que el grueso de las personas no pagan las deudas que tienen, es porque quizá uno no es la persona correcta en realizar los pagos. Y acá los llevo a que vean esta reflexión. Como lo pueden ver en pantalla, esto no supera el 5% de todo el sistema financiero y hace todo el sentido del mundo. Porque si la mayoría de las personas que tienen una deuda no la pagaran, pues el sistema no funcionaría. Porque como vamos a ir dándonos cuenta, resulta que la plata que a nosotros nos están prestando, pues son los mismos recursos de las personas que hacen parte del sistema financiero. Entonces, nadie va a prestar un recurso para que ese recurso no se lo devuelvan. Todos prestan el recurso partiendo o suponiendo que se va a devolver. Y ahí viene una reflexión interesante y es, ¿será que nosotros sí estamos siendo conscientes que los préstamos son dineros que recibimos pero que luego debemos retornar? Que nosotros en algún momento vamos a tener que pagar y que no solamente vamos a devolver el capital, sino de que de manera lógica, sensata, pues tiene que estar acompañado de unos intereses. Porque, ¿para qué prestar la plata? O pongámonos en una situación mejor. Si usted tiene 100 millones de pesos prestados, guardados, es su ahorro de toda la vida, los tiene dispuestos, no sé, para comprar vivienda, para el motivo que sea. Usted tiene 100 millones de pesos ahorrados y viene alguien a decirle que se los preste. Obviamente, si usted los tiene ahorrados, probablemente los tendrá en un banco, al menos en un CDT. Como por qué usted le va a prestar los 100 millones a alguien que no le va a devolver nada, simplemente le va a devolver 100 millones. Y esto es un concepto no solamente potente, sino que ha sido un concepto casi que intuitivo desde que nosotros hemos hecho trueques o intercambio de cosas. Cuando se hacían préstamos, miles de años atrás, por ejemplo, se prestaban 100 bultos de trigo. Cuando iban a devolver esos 100 bultos de trigo, la persona que los había prestado esperaba que no le devolvieran 100, sino que le devolvieran 105, 110, 120, un número superior al que dio en préstamo. Porque la persona está dejando de ser productiva con ese capital que tenía, que eran los bultos de trigo. Entonces yo estoy dejando de producir recursos para mí con ese trigo por prestárselo a otro. Supongo que quien lo está tomando prestado sí está siendo productivo con esos bultos de trigo, como por poner un ejemplo. Pues partamos parte de esa productividad que se está generando. Esa es la premisa que existe sobre eso y de los intereses. Entonces, pues obviamente viene esa reflexión si nosotros somos conscientes y tenemos claro el mensaje que hay detrás del financiamiento, que es, yo debo devolver el capital que me prestaron y al mismo tiempo debo pagar unos intereses, debo asumir
unos intereses implícitos en ese capital, no solo por el hecho de que se esperaría que el recurso sea productivo, sino también por conceptos básicos como la inflación. Si nosotros revisamos el típico ejemplo que suelo dar en estos espacios de con 1.000 pesos hace un año me compraba 2 huevos, hoy con 1.000 pesos me compro un huevo y medio huevo no me venden, o sea 1.000 pesos hoy me alcanzan para un solo huevo. ¿Esto en qué deriva? El dinero pierde valor en el tiempo. Entonces, si yo presto 100 hoy, que me van a devolver dentro de un año, pues yo estoy perdiendo poder adquisitivo si lo que me devuelven son solamente 100. En consecuencia, al menos me deberían devolver los 100 que presté, más un interés similar a la inflación, de tal forma que mis 100 millones no pierdan poder adquisitivo. Pero la mayoría de quien posee el capital, de nosotros, poseedores del capital, somos desde un ahorro de 200.000 pesos. Ahí ya tenemos un capital. Todo el que tiene un capital esperaría no solamente mantener ese poder adquisitivo, sino mejorarlo en el tiempo. Entonces, como todos no solamente queremos mantener el poder adquisitivo, sino mejorar ese poder adquisitivo con el tiempo, lo que se esperaría entonces es que no solamente provenga de ese préstamo recursos que me están entregando a mí para poderlo mantener, sino que al mismo tiempo provenga de ese capital prestado recursos que me permitan mejorar o incrementar el capital que nosotros tenemos. Esa es la base de cualquier financiamiento, ¿no? Sea el de mi papá, sea el que sea, cualquier financiamiento tiene esa premisa. Yo debo devolver el capital y debo pagar por ese capital unos intereses. Unos intereses que provienen de ¿qué? Unos intereses que provienen de mantener el poder adquisitivo de ese capital y además pues incrementarlo de tal forma que sea mayor un periodo a otro, ¿no? Esto, lo que veníamos viendo también de revisar esa mora sana del sistema, pues también se puede hacer un poco más evidente en esta nueva imagen, y es, como ustedes pueden ver, lo que nos están prestando, que lo ven a un lado de la pantalla, es medianamente similar a lo que hay en depósitos en los bancos. Esto profundiza esa reflexión que veníamos haciendo sobre, digamos, cómo los recursos vienen o lo que nos prestan vienen de las mismas platas que hay dentro del sistema operando de manera natural. Entonces, consecuente con ello, lo que nosotros podemos advertir es, se supone que quien presta el recurso debe ser lo suficientemente juicioso para identificar que la persona que lo pidió prestado tiene capacidad de pagar. Y ahí viene un reto importante, que es, yo cómo evidencio, yo cómo doy a entender que efectivamente puedo demostrar que tengo capacidad para retornar el recurso. Si no lo logro hacer, difícilmente me van a poder prestar. Este concepto que acabamos de revisar lo podríamos quizá entender un poco mejor con este diagrama que en este momento están viendo en la pantalla, ¿no? En el que, como podemos ver, hay un financiador, es decir, alguien que va a prestar los recursos, llámese como se llame esa entidad, fondo de capital, banco, compañía de financiamiento, cooperativa, como se llame, ¿no? Hay un financiador. Ese financiador no crea dinero, no tiene un arbolito que siembra y al que luego le cosecha dinero, sino que lo que tiene que hacer es ir y, previo a prestarnos a nosotros el recurso, ir y buscar el recurso, ver dónde hay personas que tienen ganas de invertir, tienen apetito de inversión, o mejor dicho, alguien que no sabe hacer con el dinero algo distinto a invertirlo, ¿sí? Entonces va a identificar quiénes son esas personas dispuestas a invertir ese recurso en la entidad financiera, llámese como se llame. Luego, esa entidad financiera, ¿qué hace? Va a identificar quién está buscando financiamiento, quiénes somos nosotros los que estamos buscando un crédito. ¿Para qué? Para poderle prestar esa plata que otros le prestaron a él. Es decir, una entidad financiera es un intermediario que lo que hace es buscar personas con un capital, pedirles ese capital y luego buscar personas que están buscando financiamiento y prestarles ese recurso. Por eso es que la entidad financiera o quien esté haciendo las veces de financiador debe ser sumamente responsable al momento de identificar a quién le presta el recurso, porque ese recurso luego lo debe recuperar, es decir, debe
ir poco a poco, de acuerdo a cómo se haya planeado el plan de amortización, debe de ir recuperando esa cartera, debe de ir recibiendo esa amortización para luego devolvérsela a quien se la prestó. Y en la medida en la que se recupere de manera sana y adecuada ese préstamo realizado, pues ese círculo que ustedes están viendo en la pantalla se vuelve un círculo virtuoso, porque van, toman recursos prestados, los prestan a quien está buscando financiamiento, recuperan ese préstamo y se lo pueden devolver a quien lo prestó originalmente. Así funciona en términos generales el financiamiento. Por eso es que yo debo de estar preparado y siempre debo de identificar qué es lo que requiere una entidad financiera para poderme prestar recursos. No es suficiente con ir y decir, yo tengo un proyecto sumamente rentable. Yo tengo que identificar que tengo capacidad de pago. Yo tengo que identificar que periódicamente muevo un volumen de recursos. Yo tengo que identificar que me queda una parte de esos recursos. Yo tengo que poder demostrar que la plata que me está ingresando a mí, que junto con las platas que me pueden ingresar, dado el buen uso del recurso, van a ser suficientes para poder pagar el préstamo que me están realizando. En respuesta a ello, voy a obtener préstamo en el sistema financiero. No obstante, si yo no tengo la capacidad de poderlo demostrar, si yo no puedo decir, vea, es que yo soy buena paga, si yo no, vea, créame que yo soy buena paga, nadie nos va a creer. Va a ser muy difícil poderlo evidenciar. Yo tengo que demostrar que tengo buenos hábitos de pago. Para eso existen las centrales de riesgo, para identificar cuando una persona es buena paga. Fácil, ¿cómo? Por ejemplo, si usted nunca lo ha hecho, un plan de celular, el internet de la casa. Las compañías de telefonía, este tipo de compañías, por lo general hacen reportes a centrales de riesgo. Entonces, si usted tiene un plan de internet para su casa y lo paga sagrado y cumplidamente, usted lo que le está diciendo a las entidades es, yo soy buena paga. Porque, de nuevo, si yo hoy le pido prestado 10 millones de pesos, así usted los tenga, no me los va a prestar, porque usted no sabe quién soy yo. Lo mismo va a pasar cuando uno se acerca a una entidad financiera. Ellos no saben quiénes somos nosotros. No obstante, han diseñado mecanismos que permiten advertir quién tiene capacidad de pago y quién no. Yo debo de ir construyendo esos requisitos, los debo ir solidificando para poder que sea para la entidad más fácil identificar que yo soy buena paga. ¿Cómo? Demuestre que usted paga de manera cumplida. ¿Cómo? Mueva plata dentro del sistema financiero, de tal forma que cuando yo vaya a pedir prestado ya tengan argumentos suficientes para poder determinar que yo efectivamente soy una persona que paga de manera correcta y que tengo la capacidad de poderlo pagar. Consecuente con esto, pues vemos que así funciona en términos generales las entidades. Entonces el reto que tenemos es estar bien preparados para poder solicitar financiamiento en las entidades. Bajo esa premisa funciona esta otra imagen que ustedes están viendo y es el esquema de financiamiento, ¿no? ¿Cómo funciona ese esquema de financiamiento? Dos equipos. Por un lado, el que está buscando la plata prestada, el equipo financiado. Por otro lado, el equipo financiador, es decir, quien va a prestar el recurso. Ambos con un mismo propósito, o por lo menos eso se espera dentro del financiamiento productivo, incrementar el capital, ¿no? La empresa que está buscando el financiamiento, ¿cómo espera incrementar ese capital? Adquiriendo activos productivos, adquiriendo activos que le generen ingresos a futuro. Y el que está prestando la plata, ¿cómo espera incrementar ese capital? Pues a través de los intereses que va a cobrar, producto de lo que ya vimos minutos atrás sobre el interés que nosotros nos cobran. Entonces, ambos se terminan encontrando en ese punto en el que es sumamente importante identificar si se tiene o no se tiene la capacidad para poder retornar ese capital, porque en la medida en la que se retorna el capital, quien lo está prestando pues va a recibir los beneficios. Y ustedes pueden ver en la imagen un apretón de manos con un círculo. Ese apretón de manos se va a dar si y solo si hay un análisis correcto de la contraparte. No obstante, aquí hay una reflexión interesante por hacer, y es lo que típicamente ocurre es que la empresa
que está prestando el recurso o la entidad financiera o de financiamiento que está prestando el recurso, ese análisis de la contraparte lo hace a la perfección. ¿Y qué es hacer ese análisis de la contraparte a la perfección? Identificar declaración de renta, identificar cuáles son los extractos de la cuenta de débito, es decir, la plata que mueve y demás, identificar si usted paga realmente bien o no en las centrales de riesgo, conocer cuál es su proyecto, en fin, ¿no? Verifica muy bien, de ahí que muchos digan, no, es que eso le prestan al que no necesita. No, lo que pasa es que intentan identificar que usted sí va a poder pagar la plata, porque la plata hay que devolverla. Entonces, ese análisis lo hace muy bien la entidad financiera. No obstante, nosotros no lo hacemos tan bien. Nosotros no revisamos de manera adecuada cuál es la entidad que mejor se adapta a nuestras características, si estamos ante la mejor tasa, si estamos ante la mejor entidad, si realmente tenemos esa capacidad de pagarlo o no, si es la mejor tasa que podemos obtener. Por lo general, cuando estamos buscando financiamiento no lo hemos planeado, ha surgido más producto de las necesidades cotidianas que tenemos al momento de desarrollar el modelo de negocio que como una estrategia real de la empresa como tal. Consecuente con ello, pues tomamos decisiones típicamente erróneas al momento de poder nosotros acceder a ese financiamiento porque no hacemos ese análisis de la contraparte. Simplemente al primero que nos dio financiamiento es al primero que le estrechamos la mano. Y aquí viene una serie de recomendaciones que nos podrían a nosotros quizá acercar mejor a una mejor fuente de financiamiento. Primero, contemple por lo general iniciar las solicitudes de crédito en la entidad en la que usted tiene sus cuentas de débito, ¿no? Entonces, ¿dónde tienen las cuentas de débito? En X entidad. Pues podría funcionar de manera mucho más eficiente por temas de tasas, de montos y de facilidad para acceder al financiamiento, iniciar el proceso en las entidades en las que nosotros ya movemos nuestras platas. ¿Por qué? Pues porque ya tienen un historial sobre nosotros y va a ser más sencillo por ser clientes de esa entidad, eventualmente, poder acceder al recurso a través de estas. Aquí también es chévere tener en cuenta que no necesariamente podemos sentirnos 100% a gustos con esa entidad financiera. Y también es muy importante acá por los comentarios que puedo yo escuchar en algunos espacios, las entidades financieras, las organizaciones en general, se componen o son desarrolladas o sus modelos son desarrollados por seres humanos. Y los seres humanos nos equivocamos, erramos, cometemos errores. Entonces, con quien nos estemos relacionando dentro de la entidad financiera es muy importante. Porque si es la persona idónea, vamos a recibir buena orientación, vamos a recibir buena atención y va a ser más fácil acceder a ese financiamiento. Además va a ser más transparente también el acceso a ese financiamiento. Pero si la persona con la que nosotros estamos interactuando no es la persona correcta, todo esto termina siendo más retador, termina siendo más difícil, termina siendo más complicado para nosotros el poder acceder a ese financiamiento. Entonces, por eso, entender que no necesariamente las personas con las que interactuamos representan realmente el espíritu de esa entidad. A veces podemos dar con personas que no son las correctas y podemos estarnos llevando una mala imagen de una entidad que puede ser bastante buena para nosotros. Lo primero es revisar con quién nosotros estamos interactuando. Y lo segundo es, si a pesar de cambiar de la persona, de esa entidad y demás, no nos seguimos sintiendo a gusto o simplemente encontramos en otra entidad algo mejor de lo que estábamos buscando, es decir, encontramos una mejor opción o alternativa, pues bienvenido. Y mi recomendación también va a ser intente por lo general acercarse a aquellos espacios que son los menos concurridos, porque va a ser más sencillo y la atención va a ser mejor. El área de crédito le llega la información que ese comercial, que esa persona con la que estamos teniendo contacto le envía. Entonces, si esa persona es la idónea, nos va a solicitar la documentación adecuada para poder que
esa solicitud de crédito que estamos haciendo trascienda, proceda, podamos acceder a ella. Pero si no es la persona adecuada, quizá a pesar de nosotros ser sujetos de crédito, es decir, a pesar de tener las capacidades de poder pagar un crédito, por la persona equivocada, quizá podríamos no estarlo haciendo. Entonces, siempre es muy importante entender con quién estamos interactuando. También es válido, como lo pueden ver en pantalla, que nosotros nos tomemos un tiempo para analizar y comprender cuáles son las diferentes opciones que ofrece el mercado. Y aquí viene una recomendación que suelo hacer. Miren, cada vez que nosotros veamos una entidad financiera en la calle, hace sentido que nos detengamos un poco o que entremos y preguntemos sobre cuáles son los servicios que prestan. Si queremos abrir una cuenta de débito, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué beneficios podemos tener por tener una cuenta de débito? ¿O cuáles son las erogaciones que deberíamos de tener en cuenta por tener una cuenta de débito? Los documentos, ¿sí? Todo lo que existe en torno a esa entidad financiera, porque toda la vida nosotros vamos a tener que estar interactuando con las entidades financieras. Entonces las deberíamos de conocer bien, por lo cual deberíamos de dejar la pena e ingresar a estos espacios y conocerlos, pero no solamente desde el débito, sino también desde el crédito. Entonces, si yo quisiera acceder a un financiamiento con esa entidad, ¿qué papeles debo tener? ¿Qué requisitos me piden? ¿Cuál es la tasa que me ofrecen? ¿Cuáles son los costos asociados a simplemente adquirir un crédito o una tarjeta de crédito? Si me van a cobrar cuota de manejo, seguros, ¿qué me van a cobrar por tener yo los productos que ofrece esa entidad? Uno de los errores más grandes que cometemos es el hacer las cosas con prisa, no detenernos realmente a identificar cuál es la mejor alternativa que tiene el mercado, porque no hemos planeado ese relacionamiento con las entidades financieras. En consecuencia, las decisiones terminamos tomándolas quizá no de la mejor manera posible. Por eso la invitación es a conocerlas y a comprender muy bien todo lo que una entidad financiera nos puede ofrecer para poder saber si es la entidad adecuada o no para las características y los perfiles que tengo como empresario y como empresa. También, como lo ven en la pantalla, es importante resolver todas las inquietudes que uno tenga antes de firmar el crédito. Entonces, si yo voy a desembolsar, antes de usted firmar, contemple y revise muy bien todo lo que está relacionado con ese crédito, a todo lo que se está comprometiendo, cuándo lo tiene que pagar, cuánto tiene que pagar, qué costos hay asociados, de cuánto es la cuota junto con todos los gastos adicionales a poder a acceder a ese crédito. ¿Qué pasa si usted lo decide pagar antes? ¿Qué debería de tener en cuenta en todos estos aspectos, ¿no? Entonces, importantísimo que nosotros podamos revisar muy bien cómo se compone, cómo está estructurado ese crédito que vamos a desembolsar, cuáles son los pagos que vamos a tener que realizar y cuál es la capacidad que tenemos de pago, si realmente tenemos la capacidad para pagarlo o no, lo que yo voy a adquirir con esa deuda, cuánto me va a generar y si es suficiente para poder pagar la cuota mensual. Porque finalmente recuerde que si nosotros no pagamos, pues vamos a quedar bloqueados ante el sistema financiero. Y estar bloqueados ante el sistema financiero no hace sentido, no es interesante al final de cuentas, porque el crecimiento por lo general requiere financiamiento, requiere poder interactuar de manera adecuada con el sistema financiero, ¿no? Uno de los grandes beneficios o virtudes que tiene el sistema económico en el que estamos es poder acceder a financiamiento. Cuando revisamos literatura referente a las formas en las que nosotros como humanidad hemos venido desarrollándonos, podemos advertir cómo hemos podido beneficiarnos de crecimientos significativos en las capacidades productivas que hemos desarrollado gracias al financiamiento, ¿no? Antes, para poder abrir un segundo espacio, para poder, digamos, no sé, tenía una panadería y poder abrir una segunda panadería, pues debía ahorrar y era un poco más complejo poder tener ese segundo punto o poder incrementar esa capacidad productiva. Hoy en día, gracias al financiamiento, incrementar la capacidad productiva es
es un poco más fácil, sencillo, y esto permite que al final seamos o tengamos mayores capacidades dentro de nuestra organización. El financiamiento es fundamental y es absolutamente necesario en el desarrollo de los negocios. Por eso, estar bien con el sistema, pues es absolutamente necesario para poder tener un crecimiento natural y orgánico dentro de la organización. Y como les había prometido, pues aquí en la pantalla ya ustedes pueden observar cuáles son las distintas fuentes o herramientas a las que pueden acceder para financiar su modelo de negocio. ¿Cuáles son esas distintas, digamos, posibilidades a las que ustedes podrían ir mejorando, o mejor, digamos, esas distintas opciones a las que ustedes podrían acercarse para poder acceder a los recursos que están buscando dentro de la organización? Entonces, pues digamos que, como ustedes pueden ver, hay una parrilla. Acá es importante que nosotros tengamos en cuenta algo importante para poderlo desarrollar, y es, o para poder entender mejor quizá este tema, y es básicamente que nosotros entendamos que esto es una ruta de financiamiento. Y como esto es una ruta de financiamiento, pues termina siendo, digamos, no quedarnos en una sola de las que nosotros estamos advirtiendo en este momento, sino que el ideal es que podamos nosotros ir mejorando o ir accediendo a la mejor opción que nosotros tengamos. Partiendo de una premisa, sacando un poco a los fondos de capital de esta parrilla de opciones que nosotros tenemos para poder acceder, probablemente la fuente de financiamiento más económica formal que podría llegar a existir, pues son los bancos. Ideal poder estar obteniendo financiamiento a través de bancos, de nuevo, sacando de esta parrilla pues los fondos de capital o digamos el recurso como tal que se consigue con un fondo de capital. Ese, digamos, hablando de deudas estructuradas puntualmente, pues quizá ahí vamos a poder obtener una mejor por lo menos tasa de interés para poder acceder a esos recursos. Entonces, pues la idea es que ojalá nosotros podamos ir mejorando ese acceso que nosotros tenemos con el sector bancario. También entendiendo que si ya pues estamos trabajando con bancos, probablemente tenemos la oportunidad de mejorar las tasas, buscando una nueva entidad financiera o pues un mejor otro banco distinto al que hoy en día tengo, o digamos, en la medida en la que se va solidificando la relación con ese banco, se va mejorando la confianza que tiene el banco hacia nosotros, pues quizá vamos a poder de mejor manera acceder a financiamiento a mejor tasa. ¿Listo? Entonces, pues esto termina siendo una ruta. Y como ruta, pues vamos a ir intentando entender partes de los componentes a los que podríamos estar accediendo paulatinamente. Bootstrapping, que es el primero, digamos, hágalo usted mismo, hágalo con los recursos que tiene accesibles y disponibles en su entorno en este momento. Eventualmente nos podemos quedar o podemos pasar un buen tiempo pretendiendo o pensando que cuando nosotros accediéramos a financiamiento, mucho la vamos a romper, porque ahí sí vamos a poder adquirir A, B, C, D, y si yo ya tengo A, B, C, D, E, mejor dicho, esto va a ser la locura, y no necesariamente es así. Al principio lo que nosotros deberíamos de estar investigando realmente es esa capacidad que tenemos para poder generar recursos nuevos, para poder tener clientes. Si nosotros no logramos identificar en un principio que nuestro producto o servicio genera o tiene un mercado, pues además recuerden que según Confecámaras, en un reporte que ellos sacan, sugiere que de cada 10 empresas, 4 llegan a su quinto año. Eso podría inferir, o se podría inferir de ahí mejor, que es más probable fracasar que triunfar en las etapas tempranas. Entonces, antes de yo ir a buscar fuentes de financiamiento externas, pues debería de intentar entender cómo con lo que yo hoy tengo puedo ejecutar un modelo de negocio y verificar que ese modelo de negocio tiene clientes, tiene tracción, puede generar ventas. Entonces, tenemos bootstrapping, la estructura operacional que, digamos, podría ser similar a esto,
también están Friends, Family and Fools, ¿no? Familia, amigos, locos que nos crean. Aquí hay una oportunidad súper chévere y vamos a intentar entender fácil y rápido. Y es, miren, nosotros si comprendimos los minutos previos a este momento, podríamos identificar o podríamos entender fácilmente, por ejemplo, que nosotros tenemos la capacidad en este momento de estar accediendo a financiamiento con personas cercanas a nosotros, pero no lo logramos porque creemos que esa persona nos debe regalar el recurso o no debería de cobrarnos una tasa de interés o no lo formalizamos. Nosotros conocemos personas que por ahí tienen un ahorrito y que podrían prestarnos parte de ese ahorro, pero ¿por qué no accedemos a él? Pues porque no lo hacemos de manera adecuada. Mi recomendación es, firme un pagaré, dígale que usted sí le va a pagar, demuéstrele con un modelo, demuéstrele con numeritos cómo ese préstamo usted lo va a utilizar en X cosa que le va a generar los recursos suficientes para pagarle. Ofrézcale una tasa de interés. No pretenda que todo lo que tiene ahorrada esa persona se lo va a prestar a usted. Y además, no busque a uno solo. Intente buscar el capital que requiere en distintas personas. Es más fácil que le preste una persona que tiene ahorrado 100 millones. Es más fácil que esa persona le preste 10 a que le preste los 100. Y en esa misma proporción, pues es más fácil que nos presten montos pequeños a que nos presten montos grandes. Entonces, si yo puedo fragmentar esa necesidad que tengo de financiamiento en varias personas, pues va a ser más sencillo acceder a ellas. Hay otras fuentes de financiamiento a las que también podemos acceder, como cajas de compensación, como fundaciones de apoyo al desarrollo empresarial y demás. Creo que fácilmente en Google podrían ampliar información sobre cómo funcionan y cómo podríamos acceder. Capitales semilla. Entonces aquí, por ejemplo, acceder a la página de la gobernación, en redes sociales buscar a la gobernación y ver cómo hay esos recursos operando. Recordar que normalmente no se puede acceder de manera constante a este financiamiento, sino que depende de las convocatorias que cada entidad realiza y que cada convocatoria tiene unos términos de referencia. Entonces deberíamos de estar evaluando cuándo las convocatorias están abiertas y cuáles son esos términos de referencia, porque eventualmente pueden sacar convocatorias para mujeres emprendedoras o para comunidades del Pacífico o para emprendimientos de peluquería y barbería, en fin, eventualmente salen convocatorias orientadas a ciertas poblaciones. Entonces, pues comprender esos términos de referencia es importante y saber cuándo se van a aperturar. ¿Cómo nos damos cuenta? Sigan las redes sociales, por ejemplo, la red social de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación. Entonces, SEDEC en Instagram lo encuentran. Ahí que podemos nosotros ver, pues cuando abran la convocatoria, cómo podría acceder a esa convocatoria. Entidades financieras no vigiladas, principalmente las entidades que hacen factoring. El factoring es muy chévere. ¿Cómo funciona el factoring en términos generales? Cuando yo vendo un producto o un servicio y creo una factura, esa factura es endosable, es decir, la propiedad de esa factura la puedo trasladar a un tercero. ¿Eso qué quiere decir? Si yo le vendí mis servicios a una empresa grande y esa empresa por lo general se demora 2 meses en pagarme, 3 meses en pagarme, yo la factura, la propiedad de la factura la podría ceder a compañías como las entidades no vigiladas. Esas compañías, ¿qué hacen? Pues me adelantan una parte de esa factura y ellas esperan a que luego esa otra compañía nos pueda prestar el recurso. Entonces, otra alternativa interesante, entendiendo que aquí en el factoring el pagador es muy importante. Entonces, pues si bien la alternativa es chévere, no nos va a funcionar de manera adecuada con pagadores que son pequeños. ¿Por qué? Pues porque todo el riesgo deriva o cae sobre el que va a pagar la factura. Entonces es importante revisar si esa persona que nos está debiendo, si esa factura se le emitió a una entidad que genera respaldo. Las microfinancieras pues ya las conocemos, saber que realmente la microfinanciera como competencia pues tiene el gota a gota. Entonces identificar, esa puede ser una muy buena puerta de entrada en términos generales al sistema financiero, identificar las distintas opciones que hay en cuanto a microfinancieras.
Las fintech, que hoy en día también yo creo que las conocemos bastante bien, recomendarles a Colombia Fintech para que las puedan explorar y conocer cuál es la que mejor se adapta. Financiamiento colectivo entra dentro de estas fintech, ahí también les dejo un par de ejemplos para que ustedes puedan consultar. Las cooperativas, que no las solemos tener en cuenta. Existen tres tipos, típicamente las que nosotros encontramos en el mercado son las de ahorro y las financieras. Las de ahorro son aquellas que nos van a prestar si nosotros somos asociados a la cooperativa. Y para asociarnos, lo que hacemos usualmente es abrir una cuenta en la que periódicamente llevamos unos ahorros. Con base en esos ahorros que nosotros tenemos, nos realizan el crédito. Esas son las cooperativas de ahorro. Las financieras es aquella cooperativa que no me exige ser asociado a la cooperativa, sino que funciona como si nosotros fuéramos a un banco. Vamos, solicitamos un crédito y podemos acceder a el financiamiento. Ojo, es importante que antes de acceder a cualquier entidad financiera hagamos o investiguemos a esa entidad. ¿Qué tan conocida es? Por ejemplo, qué tantos seguidores tienen en redes sociales, si son comentarios positivos, si son varios comentarios, si son poquitos, si tiene bloqueados los comentarios. Yo creo que eso es una bandera roja grandísima, pues porque por algo tendrán los comentarios bloqueados. Entonces hay que indagar muy bien con quién vamos a solicitar un préstamo y también a quién le vamos a llevar los recursos. Las redes sociales, las entidades que las vigilan, es importante que nosotros las consultemos y demás para estar tranquilos. Compañías de financiamiento, muy parecidas a los bancos, pero usualmente no las tenemos dentro del radar. Entonces también darnos cuenta que existen este tipo de entidades que funcionan de maneras similares a los bancos, pero que no son bancos y que también están dispuestas a prestarnos recursos. La banca tradicional, recordarles que en Colombia hay más de 20 bancos y usualmente buscamos los mismos 10. Pues hay una parrilla importante a la cual podríamos tocar la puerta y estas entidades que no son las más grandes y que no son las más buscadas por los usuarios pueden brindarnos con mayor facilidad acceso a ese financiamiento que nosotros estamos buscando. El inversionista que tanto nosotros escuchamos, aquí darles una recomendación. Miren, si ese inversionista no va a entrar a aportar algo más que el recurso monetario, pues hace sentido que nos cuestionemos si vale la pena o no recibir ese recurso. Porque cuando ese inversionista entra y a cambio del capital estamos dando participación accionaria, aquí lo que estamos es cediendo a perpetuidad parte de los beneficios que genera la compañía. Beneficios que pueden ser reutilizados en el crecimiento de esta. Entonces, el inversionista va a hacer sentido, sobre todo en las etapas de startup tempranas y en esos emprendimientos de base tecnológica, va a hacer más sentido en esas primeras etapas cuando ese recurso se recibe principalmente no solamente como una entrada monetaria, sino también como un aporte que hace ese nuevo accionista de la compañía. ¿Qué tanto me va a ayudar a crecer? ¿Qué tanto va a aportar el crecimiento de la empresa? Es ahí donde mayor sentido nos puede realizar. Para cerrar el espacio, dejarles la recomendación de buscar en las páginas de la Superintendencia Financiera de Colombia toda la alternativa, como lo están viendo en pantalla, que nos puede ofrecer el sistema financiero. Ustedes pueden poner tasas Superintendencia Financiera, ahí se van a dar cuenta montos desembolsados, las tasas, información financiera de las entidades, en fin, información bien interesante para que nosotros podamos advertir cuál es la entidad más interesante para el perfil que nosotros tenemos en este momento. Agradecerles por habernos acompañado en este espacio, esperamos que sea de mucho provecho. Creo que es chévere que la gobernación esté abriendo estas puertas para que podamos compartir conocimientos, aprender nuevas opciones y alternativas que quizás no conocíamos. Espero sea para el crecimiento de sus organizaciones y también deseo que nos podamos ver en una siguiente oportunidad. Que estén bien, cuídense.